Hola Esther, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo De va? visita en Mendoza. De visita, de vuelta en mis pagos. Qué bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha tratado Mendoza? ¿Bien? Hermoso, como siempre, cada vez está más linda. Así que para mí siempre es un placer volver a ver las montañas, ¿no? Bueno, y justo te enganchamos para hablar acerca de esto, ¿no? De Así la es. gesta de Malvinas. ¿Cómo perteneciste a esta gesta de Malvinas? Bueno, fue realmente algo impensado porque yo pertenezco a la segunda promoción de mujeres militares de la Armada Argentina. Ujú. Ingresé en el año 81, ¿Cuántos años tenías? tenía 20 años Re y era la más jovencita. grande. Eras la más Y era la grande. más grande. Tenía compañeras de 15, 16 años e ingresamos para estudiar enfermería y recibirnos como cabo segundo enfermeros. Y de ahí seguir la carrera de suboficiales militares. Toda la Así carrera que militar, diríamos. hacer la carrera militar en la Ujú. Armada Argentina. Iniciando el segundo año de enfermería, lo iniciamos en marzo y en abril nos ordenan empezar a evacuar el hospital en la base naval de Puerto Belgrano, que queda a 30 kilómetros de Bahía Blanca, Ujú. porque posiblemente íbamos a recibir heridos de la guerra. Y a los pocos días se declara la guerra de Malvinas. Bueno, ¿y cómo fue esa noticia? Digo, ¿cuáles fueron tus sensaciones, la de tus padres? Porque todavía menor de edad. Todavía menor de edad y en realidad no nos podíamos comunicar. O Ajá. sea, se entra en un secreto de Estado. Si escribíamos cartas, revisaban qué es lo que escribíamos. Cuando mandaban cartas nuestros padres también se leían. Había un secreto que teníamos que resguardar y inclusive hasta el día que nos fuimos de baja, años después, teníamos que mantener silencio sobre todo lo que sabíamos o habíamos vivido en realidad por causa de la guerra de Malvinas. Años después, y después de cuántos años podían hablar. Mirá, Digo, ¿cómo nosotros era hemos eso? ¿Cómo era empezado, mantener eso que no se difundiera? lo que pasa es que es como decíamos recién, uno ubicarse en el tiempo, ¿no? Ujú. Hace 40 años atrás, que una chica de 16, 17 años, 20 se fuera de casa, tampoco era muy bien visto. Entonces, si un suboficial o un oficial te decía, usted tiene que guardar silencio, y vos tú guardabas silencio, porque era el respeto a la autoridad. Ujú. Y hemos venido a hablar recién después del 2010, 2007 Un te montón. diría, cuando nos volvimos a reunir con todas mis compañeras y ahí entre nosotras hemos hablado. En mi trabajo actual, que hace 25 años que estoy ahí, recién se enteraron hará 5 años, Claro, porque era como que era hermético, como era parte de mi historia, en pero como que silencio. no la tenía que contar. Sí, Bueno, y eso, cuando llegó esa comunicación, la incertidumbre de tus padres, nos imaginamos, porque es y sí. chica, y después cuando vos, esas sensaciones, ¿qué es lo que te pasó en tu interior? Y la verdad que era toda una... No, nos vemos inmersas en esta guerra, sin pretenderlo, como te digo, sin ver el alcance que iba a tener. Recuerdo que ese día, el 2 de abril, yo estaba de guardia en la sala de quirófano, de cirugía, y empiezan a tocar el himno en la televisión que teníamos, en blanco y negro, obviamente. Este, y se empezaron a parar los soldados que teníamos internados porque habían dicho que tomaban Malvinas. Y yo me acuerdo esa sensación de decir, si esto es una guerra, vamos a tener heridos hasta en los pasillos, Ajá, porque una guerra se traslada hasta donde se atienden los claro. heridos. Y nosotros como hospital militar ya lo estábamos preparando. Ujú. Este, y después veíamos como la gente donaba joyas, como la gente solidaria mandaba cosas a Malvinas y sabíamos que prácticamente eso no iba a llegar, no iba a llegar porque estaba muy lejos. Y si nos dábamos cuenta nosotras con 17, 18 ¿Y años, nunca 20 llegó? años, ¿Nunca y llegó? nunca llegó, y nunca llegó. ¿Y qué Así pasó que después? ¿Se era, enteraron? y algunos dicen que hasta se vendían en los kioscos chocolates que cuando Sí, los abrían habían cartas de ciudadanos que le mandaban a los soldados. eso siempre se dijo, es Eso cierto. siempre se dijo. ¿Y Sí. tuviste miedo? No, no tuve miedo. No tuve miedo porque yo siempre me sentí cuidada por mis superiores. Nosotros éramos 50 mujeres en un mundo de hombres y estábamos siempre muy cuidadas, muy resguardadas. Entonces,
si teníamos que hacer alguna tarea, siempre teníamos alguien que nos ayudara, si teníamos que caminar de noche, porque Puerto Belgrano es muy grande, es una ciudad. Hay barrios, hay escuelas, hay iglesias, está lo que es puerto, lo que es el hospital y barrios, y lo que es infantería marina. Y para trasladarnos, por ahí teníamos que recorrer distancias oscuras, y siempre alguien nos acompañaba, siempre de a 2 o 3, resguardándonos nuestra integridad. Así que no. Y no tenía miedo porque parecía que la guerra estaba más lejos, que a nosotros nos tocaba de costado. Y nos tocó de costado hasta que en una noche, desde la base naval, aeronaval, Comandante Espora, empezaron a llegar ambulancias con heridos de guerra, con 2 o 3 heridos de guerra por ambulancia. Recibimos más de 100 ambulancias. Ay, un montón. Así que... ¿Y a partir de ahí cómo trabajaban ustedes? Y nosotros, bueno, obviamente que las clases se terminaron, nos tocaba recibir los heridos, y yo recuerdo que llegó un herido y busco al médico y le digo, doctor, tiene una esquirla. Una esquirla es un trozo de metal que queda en el cuerpo por un estallido de algo, y el médico me miró y me dijo, y fíjate qué hace, porque yo tengo 20 con esquirla. Y yo... Aprender ahí en el momento. Lo miré y le dije, te va a doler, porque yo no sé. Así que bueno, fue a aprender, fue a hacer con la poca práctica que teníamos, hacer una anestesia local, tratar de retirar la esquirla, hacer la curación, hacerse cargo de esa persona, de ese chico, Eran porque todos muy tenían jovencitos. 20 años, 18. ¿Tenían tu edad? Tenían mi edad, y un poco también para ponernos en contexto, ¿no? Porque ahora vos ves una persona más grande, pero no tenés un conocido que tenga 17 años, una sobrina, una prima. Con esa edad nosotros estábamos atendiendo heridos de guerra. Qué terrible. Y no solo heridos con heridas en el cuerpo. Yo atendí chicos que cuando los bajé de la ambulancia y me miraron, no me veían, me traspasaban. Estaban en otro mundo, en otra vida. Entonces Estaban como perdidos. Estaban más allá de los horrores que habían visto. Entonces ellos vivieron unas experiencias horribles, y nosotros recibimos toda esa experiencia por decantamiento, porque ellos querían hablar y nosotros éramos los oídos que tenían más a mano. ¿Se te han llenado los ojos de lágrimas? Sí, siempre me emociona. Es muy fuerte. Inclusive, obviamente que no existían los celulares, y como estos chicos, la mayoría eran del norte del país, de Corrientes, del Chaco, de Formosa, a veces el único teléfono que ellos tenían o había en el pueblo era el de la comisaría. Claro. Entonces nos escapábamos. Ustedes, las enfermeras. Las enfermeras, que no éramos enfermeras, que trabajábamos Claro, de enfermera. Y con ese número de teléfono llamábamos por medio de compañeros que teníamos en comunicaciones al pueblo, ¿Y para para que ellos avisarle a los esa padres? mamá que su hijo estaba vivo. Qué bárbaro. El asunto es que a veces ese chico volvía con una pierna menos, y a veces nos decían, bueno, que no vuelva porque sin una pierna no puede trabajar el campo. Y nosotros no podíamos volver con esa historia. Qué duro ese mensaje. Entonces le decíamos, ya le avisábamos a tu mamá, te está esperando, está re feliz. Y todo eso lo íbamos absorbiendo nosotras. Psicológicamente, ¿cómo te afectaba todo esto? Y el hecho de callar, viste, te afecta, como verás, permanentemente, porque cuando termina la guerra, la vida siguió. Pero no se supera nunca. No se supera jamás. Si nosotros no superamos, imagínate los excombatientes que estuvieron directamente en el horror. No tuvimos un soporte psicológico, una ayuda. Y también el hecho de decir, bueno, esto ya está, se terminó, seguimos, eso también nos ayudó a no interiorizarlo mucho más cruento. Pero después del 2010, cuando pudieron hablar, ¿lo exteriorizaste y te aliviaste? No, para nada, ninguna. Es más, nosotras hace poco estuvimos, porque nos dieron un diploma de honor en el Senado de la Nación. ¿Sirvió para algo? Nunca para nada. Siempre los reconocimientos de la sociedad. Claro. El Estado jamás se ha hecho cargo de reconocernos
como participantes de la guerra. De hecho, una de las mujeres, solamente una sola es veterana, Una sola. pero porque fue a la justicia. Porque lo judicializó, Claro, exactamente. pero ustedes no. Nosotras no. No cobran ni ninguna. un reconocimiento, No, nada. para nada. Tremendo. Para nada. Es más, cuando tenemos que hacer o buscar papeles en Comodoro Pi o en la misma Armada, nos niegan que hemos estado, dicen que es mentira que estuvimos ahí. Muchas de nosotras tenemos cartas que nos ¿Con han qué mandado autoridad ellos te después. dicen que no estuvieron allí? Bueno, con la que les da el rango que tienen en las Fuerzas Armadas. Así que se camina mucho. Y bueno, hay algunas que hacen 5 años que lo tienen judicializado y están como el primer día. No hay manera. Sin embargo, ahora esto de visualizar un poco más el rol nuestro, que ya parte de los senadores de la Nación nos hayan reconocido. También estuve en la Casa de Gobierno de San Juan, en la Cámara de Diputados. Y bueno, un poco hacerlo un poco más visible, toda esta tarea que tuvimos nosotros, también ya no hay mucha manera de negarlo. Claro. Mientras uno está callado, es más fácil negar las funciones que teníamos. Claro, mientras más se conozca, tal Mientras vez más puedan se conozca. acceder a un beneficio económico, sobre todo. Tal cual. Porque como todos, hay gente que no, o sea, yo trabajo y sé que voy a tener una jubilación, pero tenemos compañeras que realmente les haría mucha más falta tener una jubilación, un reconocimiento, para poder sobrellevar mejor, bueno, esta Argentina que tenemos, ¿no? Y volviendo al hecho cuando llegaban ambulancias y que ustedes tenían que ayudar a los soldados, en esos momentos, cuando alguien se moría, ¿cuáles eran las sensaciones? ¿Se murieron muchos en tus Mira, manos? yo no, en mis manos no. Nosotros lo que tuvimos fueron heridos, o pie de trinchera, que se llama. El pie de trinchera es un pie que está congelado. Ajá, por y el que frío. va por el Claro. frío y que va a amputación. Mira. Sí, por eso te digo, nosotros, yo muertes no tuve ninguna, Qué pero suerte. sí tuve chicos que les decían te vamos a hacer una curación, los llevaban a quirófano y le cortaban una pierna. Y ni siquiera esa persona estaba informada que le iban a hacer eso. Inclusive como nosotros no había la cantidad de enfermeras que se necesitaba y nosotros suplíamos también parte de las funciones de una enfermera profesional, a mí me tocó instrumentar. Y yo recuerdo 1 o 2 operaciones donde me tocó instrumentar, que yo pasaba por la puerta de quirófano y salió un médico cirujano y me dice, ¿usted sabe instrumentar? Le dije, ay doctor, yo no conozco ni las pinzas. Yo estaba arrancando 2º año de enfermería y dice, bueno vení, yo te voy a enseñar. Pasa esto, me vistieron. Y una compañera mía... Aprendizaje forzoso. Sí, me dice, yo siempre me acuerdo de vos que instrumentabas toda la cirugía. Y yo le digo, yo me acuerdo de 1 o 2. O sea, hay cosas que nuestra mente borró. Inclusive una de mis compañeras, ella siempre nos escucha y dice, yo no la viví la guerra, yo no me acuerdo de nada. Es como una negación. Es un estrés postraumático que queda y tu mente se defiende olvidando esos malos momentos. Tal cual. Y también recibimos a todos los sobrevivientes del crucero Belgrano. Eso, ¿cómo fue eso? Y bueno, cuando nos enteramos del hundimiento del crucero Belgrano, inmediatamente se embarcan nuestros mismos compañeros varones. A nosotras no nos subían a los barcos con la excusa de que no había baño de damas. O sea, nosotros teníamos una vida militar exactamente igual que las de los varones. Podríamos habernos subido a un barco, pero bueno, dijeron que no, que nosotros nos quedábamos en el continente y iban los varones. Bueno, nos quedamos en el continente, no había manera de sublevarse, ¿no? Sí, claro. Bueno, y fueron a buscarlos, encontraron las balsas. Entonces, cada balsa era para 20 o 30 personas y ahí fueron recuperando y salvando a los sobrevivientes y a los que estaban muertos, bueno, iban en otro lugar, después fueron también a la morgue ahí en Puerto Belgrano y la mayoría eran quemados y heridos graves. Así que se desalojó todo lo que fue la sala de maternidad y ahí se alojaron los quemados. Así que ahí también... ¿Cuánto trabajo, no? Sí, mucho trabajo. Porque para nosotros la guerra no termina un 10 o un 12 de junio, No. termina en diciembre, cuando el último herido de guerra se va de alta.
Bueno, eso, ¿cuánto tiempo estuvieron allí? Por eso, Hasta diciembre, hasta de diciembre abril estuvimos. a diciembre. De abril a diciembre, Ujú. sí. En menor o mayor grado, pero sí tuvimos heridos hasta diciembre. Y ahí sin ver a tu familia, Sin ver a lejos la de tu familia, después sí, ya nos dieron unos días para que fuéramos, pero digamos que En silencio, estaba no tenían que hablar prohibido nada. hablar. Yo me acuerdo que mi papá me preguntaba y yo le decía, yo no te puedo contar. ¿Viste? Mi mamá ¿Y lo cómo retaba. Claro, el tema es mantener esa reserva, Claro, ese silencio. porque ¿Y cuánto tiempo? ¿Todas pudieron hacer lo mismo? todas tuvimos que hacer lo mismo y todas ¿Y pudimos cómo hacer lo todos mismo. pudieron? Ajá. Porque con en la carrera militar se generan códigos. Códigos que hasta el día de hoy tenemos, Está muy bien. ¿eh? Ujú. Y hábitos que todavía hasta el día de hoy todas tenemos. Que nos reímos, decimos, bueno, Por menos ejemplo, mal. ¿qué hábitos te han quedado? Y por ejemplo, cómo armar la cama. Ah, mira. Nosotros teníamos una Bien forma, estiradita. ¿no? Y aparte el doblez en la punta y que quede y que la cama tiene que quedar estirada totalmente sin una arruga o bañarnos en 5 minutos. Yo cuando tengo que salir digo, bueno, espérame que ya, dice, te tenés que bañarte, secar el pelo. 10 minutos, yo en 10 minutos me bañé, me sequé el pelo, me maquillé, me vestí y salí. Mirá vos. Y todas hacemos lo mismo. Es más, nos fuimos de vacaciones, 3 Los esposos compañeras. contentos, ¿ah? Ellos, chocho, no tienen que andar perdiendo tiempo con Claro. nosotros. Y en media hora las 3 estábamos listas. Digo, ¿dónde has visto 3 mujeres en media hora listas para salir? ¿Y te quedaron Bueno, muchas amigas? me quedaron todas mis hermanas de la Armada. Hermanas, ya Sí. no son amigas, son No. hermanas. Ajá. No, es un lazo que no se pierde, no se pierde. ¿Y cuando se juntan, qué hablan? Hablamos de la vida, hablamos de algunas cosas de la Armada, prácticamente no hablamos de la guerra, Ajá. es algo que nos hace mucho mal. Lo tocamos 10, 15 minutos y ya está. Y ya nos vamos a anécdotas y ya nos vamos a cosas nuestras cotidianas, a nuestros recuerdos, a nuestra familia. Pero bueno, siempre hay tema de conversación. Sabemos que la guerra, bueno, es muy fea, todo es feo en la guerra. Algo que te haya quedado como decir, qué bueno que me pasó esto. Es una historia de vida. De la guerra no hay buenas anécdotas No, jamás. jamás. Me quedaron muchas amigas, muchas hermanas, como te digo. Hiciste un curso acelerado de la vida con 20 años. Hice un curso acelerado. La verdad que, digo, a veces me pongo a pensar, digo, no, yo creo que no me faltó nada hacer. ¿Plantaste el árbol? ¿Escribiste un libro? Sí, ¿Todo? cumplí con Dios y con la patria, digo yo, porque tengo 3 hijos, tengo 2 nietos ahora, hermosos, tengo un esposo que vale oro, estuve en la Armada, he sido buena en mi profesión, yo soy, enfermera naval, soy licenciada en Seguridad Laboral y Salud Ocupacional, y tengo una diplomatura en pericia judicial. Qué bueno. No Y te me he quedó, claro, es cierto, desempeñado no te quedas. gratamente durante muchos años y bueno, ahora ya a un paso de la jubilación, con otros proyectos, ¿no? Porque no hay que quedarse. Seguro. Y todavía falta mucho más. ¿Y qué le Ojalá. decís a tus nietos? ¿Qué les contás a tus nietos? Mis nietos todavía son ¿Cuántos muy años chicos. tienen? No, tienen 3 y 1 año. Ah, son chiquitos, muy chiquitos, chicos. ajá. ¿Y tus hijos? Y mis hijos siempre orgullosos. Claro. Siempre donde van es mi mamá. Ponen un papelito, pidan por las enfermeras de Malvinas para que las reconozcan. Bueno, son caricias, ¿no? Ajá. Mucho amor. Caricias al alma. Sí, tal cual, tal Ujú. cual. Bueno. Así que bueno, mi hermana, obviamente, toda la familia. Y la sociedad, La sociedad. la sociedad. Es Fue un muy dura, placer. pero la sociedad muchas veces ha sido un poco cruel con la gente que ha estado en Malvinas, ¿no? No lo has reconocido debidamente, No sé. me parece. A ¿Faltó veces las educación? cosas- ¿Falta educación? A veces las cosas se tergiversan demasiado. Hay veces que hay oportunistas que lucran con alguna situación, hasta que la verdad siempre termina saliendo a la vista. Con nosotros la sociedad se ha portado excelente. Me pasó ahora que fuimos a visitar el Parque Ischigualasto y mi esposo andaba con una remera que decía de las Malvinas. Bueno, fuimos a averiguar, le pagamos a la señorita el costo de las 2 entradas y lo mira mi marido y dice, ¿usted es veterano de guerra? Mirá vos. No, le dice mi marido, ella es.
Entonces me mira y me dice, ¿usted? Le digo, mira, yo fui enfermera en Malvinas, hizo así y nos devolvió el dinero. Dice, yo no les puedo cobrar, porque nosotros les debemos mucho a la gente que Ay, estuvo qué en Malvinas. bonito. Y la verdad, me quedé helada, helada. Le dije, mira, vengo de la Casa de Gobierno de San Juan, si querés te traigo el diploma donde dice... Y porque además no se habló No, nunca de no, las no. mujeres que estuvieron Exactamente. en el lugar. Nosotras estamos negadas. 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 Ya no es una invisibilidad, porque nosotros somos totalmente visibles. Nosotros estamos negadas por el Estado, sea del color que sea, porque esto Porque no se habló de ustedes nunca. jamás. Y cuando se ha hablado, se nos va, se ha tergiversado todo, se ha llevado por otros colores donde no era la verdad, se nos niega, se nos dice que no estuvimos, a veces hasta las mismas enfermeras civiles niegan que nosotros hayamos estado ahí. Mira. A veces yo digo que la primera detractora de una mujer es otra mujer. Sí, son Y a muy crueles veces, las mujeres la verdad que sí, porque entre nosotros. negar una función, o sea, yo no puedo negar que alguien hizo algo. Al contrario, me pongo espalda a espalda, codo a codo y tratemos de pelear por lo mismo. Seguro. Hay que salir adelante como mujeres, que bastante nos cuesta, ¿no? A los codazos, ¿no? ¿Querés que cerremos con este mensaje? Las mujeres que sean más reconocidas, que participaron en toda esta gesta. Y yo diría que sí, que ya es hora de que nos reconozcan con los honores y beneficios que eso representa. Porque nosotras estuvimos, porque éramos menores de edad, porque estábamos a resguardo del Estado y hubiera correspondido enviarnos a nuestros domicilios. Sin embargo, como estudiantes, nos dejaron cumpliendo funciones de enfermeros profesionales, funciones para las cuales no teníamos ni la edad, ni la madurez para asumirlo, ni los conocimientos. Y nosotros hicimos de enfermeros, hicimos de médicos, hicimos de soldados, de psicólogos, hicimos de psicólogos, de madres, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que ese chico trate de volver a la casa con vida. Entonces, yo creo que sí nos merecemos, porque nosotras estuvimos y es innegable. Así que bueno, perdón siempre la emoción. Me va a hacer emocionar. Bueno, un placer, Bueno, gracias Divina. a vos, muchas gracias Bueno. por esto. Bueno. Precioso. Bueno.